Hola, hola, bienvenidos a 3x7. Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valery Vázquez de Velasco. Vamos a descifrar rápidamente esta semana, en 21 minutos exactos, por lo que ha sucedido en nuestro país. En nuestro país, básicamente, en el tema de lo que se ha llamado el colapso de Chancay, el hecho de que ya comenzaron a haber estas situaciones complicadas de el peso, la cantidad de movimiento y todo lo que trae Chancay y lo poco preparado que estaba el entorno, ¿no? Con esta caída del puente vamos a irle al detalle y vamos a hablar un poquito de ese tema. Por supuesto, también del asesinato de Oscar Medelius. Vamos a ver cuáles son las teorías que se están barajando, qué es lo que realmente pasó y en qué estaba metido el notario que recordamos de la época de Fujimori. ¿Se acuerdan de la recopilación de firmas, por supuesto, para la reelección, tercera reelección o segunda reelección de Fujimori, ¿no? El tercer Tercera, la gobierno, re, la re, re. la Ujú. RR. Y también vamos a hablar del MEF, las movidas nuevas en el MEF y otros temas tangenciales a los que acabamos de mencionar. Así que vamos, Enrique, Carlos, buen día este 15 de febrero. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz Día de la Amistad y del Amor, ayer viernes 14. Qué Yo diría romántico que todo. más fácil hoy resulta ir a Shanghái por otro puerto que de Lima a Chancay, ¿no? Y esto ya se ha evidenciado, se ha hecho un megapuerto, pero con nada de infraestructura que aguante este flujo, esta inversión, ¿no es cierto? Este puente que se ha caído, que ha colapsado, lamentablemente provocando la muerte de dos personas, tenía 60 años. Todo indica que el flujo de camiones pesados, sobre todo de Lima a Chancay por el norte, se ha incrementado en los últimos meses precisamente por la puesta en operación del megapuerto. Llegan las lluvias y colapsa. Así como ese puente, hay otros que están igual de dañados y en cualquier momento podría pasar lo mismo, ¿no? Al margen de las responsabilidades inmediatas, porque ya se está hablando del concesionario, ¿no? Que habría que ver si Norvil, que es el concesionario, tenía también como responsabilidad el mantenimiento de los puentes. Parece que sí, incluso el supervisor habría dado el visto bueno a sus trabajos de supervisión, pero creo que en general la infraestructura en el país, sobre todo la infraestructura vial, está colapsada, ¿no? Tenemos solo una autopista que es la del sur, ¿no? Que ni siquiera llega a Chincha. No tenemos una sola pista rápida de 4 carriles por lado. Es increíble, ¿no? Nuestra carretera central Ujú. está colapsada. Ahora que el aeropuerto de Jauja está inhabilitado y no mueven un dedo para repararlo, esa carretera, por falta de transporte aéreo, es imposible porque es una sola vía en una ascendencia y ahí se pierden muchísimas horas, hombre. Es decir, creo que esta es la oportunidad para volvernos a preguntar. ¿Por qué hacemos las cosas siempre con una improvisación alucinante, ¿no? Se habló de Chancay y ya estamos viendo que colapsó el puente y van a venir más cosas, ¿no? Porque no se ha trabajado con la planificación mínima y creo que acá sí es responsabilidad por lo menos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que al igual que el aeropuerto que se viene, dicen en marzo, ¿no? Ahí tampoco hay puentes, digamos, buenos, ni puentes construidos para eso. Se están poniendo puentes provisionales porque también se está construyendo la línea 2 del metro, pero no va a llegar al aeropuerto nuevo, sino al aeropuerto viejo. Es decir, todo al revés y lo que nos muestra es un país que no sabe planificar ni siquiera en un lustro y menos a mediano plazo, ¿no? Sí, realmente dos gigantescas, ¿no? Como el aeropuerto de la aisladas, no hay vías de comunicación, proyectos para el momento. He conversado con gente del ministerio y decía, bueno, ese desarrollo está, pero todo lo que es desde el Ministerio de Transportes no se tiene, no existe ese proyecto. Y evidentemente ahora ha caído un puente, pero toda esa carretera, toda esa vía
va a tener también un problema y va a colapsar también por el peso, ¿no? Los camiones, la carga pesada y todo lo que se tiene que movilizar justamente desde Chancay para diferentes sitios del Perú. Y no estamos hablando ya de la selva, obviamente, ¿no? Donde estamos hablando de las carreteras de la costa y a Jauja. Y el resto de comunicación con una geografía tan difícil como la que tenemos, en realidad es un abandono, ¿no? Enrique. Sí, yo creo que vale la pena también ver qué cosa es lo que ha pasado con el MTC en los últimos años, ¿no? A partir del gobierno de Martín Vizcarra, según el seguimiento que yo pude hacer en su momento, fue que se comienzan a desarticular, no el gobierno de Martín Vizcarra como ministro de Transportes y Comunicaciones de Kuczynski, ¿verdad? Que fue todo ese primer tramo. Y según lo que nos han podido señalar, digamos, burócratas que estaban mucho tiempo en los equipos técnicos, estos se comienzan a desarmar sobre todo a partir de esa época, de ese momento. Entonces, claro, a partir de ahí, evidentemente la situación no se ha revertido. Hemos visto los escándalos gigantescos que tenías en Provías. Juan Silva, el ministro de Pedro Castillo, sigue prófugo y era Transportes y Comunicaciones. Es decir, de inmediato el tema fue a quién pongo ahí para que se levante la plata y eso está clarísimo. Y yo creo que, digamos, a partir de la ineficiencia de los años anteriores, claramente la corrupción se incrementó de todas maneras en los últimos años y ahora tenemos lo que tenemos. Está insistiendo ahora en la necesidad de un ministerio de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Que pueda, o de obras públicas, como era en la época de Odría, donde por cierto se hicieron muchísimas obras. ¿Ah? Ojo, ahí entró inversión estadounidense a mediados de siglo y la cosa por ese lado, a pesar de que era prácticamente una dictadura, caminó. Pero habría que ver pues si el Estado en sí está capacitado como para que en un entorno como el del que estamos hablando, absolutamente podrido de corrupción, tú vayas a poder instalar una institución eficiente, coordinadora, que de alguna manera nos ayude a cerrar estas brechas, ¿no? Efectivamente, Chancay y el aeropuerto son ejemplos clamorosos de lo que nos está pasando, por no decir el colapso del tránsito en Lima, ¿no? Que lo padecemos permanentemente, más en los veranos, ¿no? No, y estábamos hablando también en la previa del legado, ¿no? Que se viene a desarmar después de que finalmente también era una obra que estaba funcionando y que sí tenía, bueno, podía haber sido bien utilizada, ¿no? Mira, no solamente para rematar ahí, mira cómo estamos hablando finalmente de instituciones que funcionan casi por fuera de la estructura del Estado, como pasa con el BCR. Como pasó con Legado, a mí lo que me señalan es que también Legado se había disminuido mucho porque pasó a ser una especie de botín político, pero al principio funcionó bien, que era este tipo de organización que se manejaba también con autonomía. De repente un ministerio de infraestructura que se maneje bajo las reglas, ¿no? Autonómicas del BCR te podría funcionar un poco mejor, pero de eso estamos hablando, ¿no? El colapso no es solo de Chancay, es del Estado. Ujú, ujú. O sea, lo que está claro es que el Ministerio de Transportes está enfermo, ¿no? Ese es el tema. O sea, se tiene que reestructurar desde ahí y después comenzar a planear ya, más allá de lo que podría ser un Ministerio de Infraestructura, el hecho de que tienen que rehacer el Ministerio de Transportes y bueno, ya estamos llegando tarde a todo, justamente con lo que hemos mencionado. ¿Cómo estará de mal el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que hace poquito su funcionaria, que se supone era la encargada de integridad de la Oficina Anticorrupción, fue detenida por corrupción? Imagínense, ¿no? A ese nivel estamos. Y creo que, hablando Plagado, de pues. legado, ¿no? Se tuvo que hacer, recuerden, esta modalidad de gobierno a gobierno con los ingleses para poder hacer la infraestructura, porque simplemente los peruanos dijimos, oye, no podemos gestionar esto y nuestros panamericanos del 2019 salieron bien, vamos a decirlo, aunque ahí yo tengo mi reparo, se gastó mucho más dinero, pero en fin, ahora tenemos otros panamericanos, el 2027. Colombia no ha podido, y resulta que ahora todo va al IPD. Y recuerden las últimas denuncias contra el IPD, ¿no? Eh, el Estadio Nacional, que se supone es la primera infraestructura deportiva, el último partido de la selección peruana oficial no se pudo jugar ahí. Se tuvo que ir al Estadio Monumental de la U. ¿Por qué? Porque prefieren alquilarlo para los conciertos.
¿no? Claro, es más Entonces, ¿cuál es la rentable. prioridad del Instituto Peruano del Deporte? ¿El deporte o los negocios por abajo? Y lo que Ujú. se ha denunciado hace poco es que buena parte de las entradas que no sé por qué razón reciben de estos contratos de grandes conciertos van a manos de los funcionarios y ellos disponen a su libre albedrío. O sea, corrupción en especies. Yo no sé si está preparado el Instituto Peruano de Deportes con con ese antecedente para manejar toda la infraestructura que se hizo para los Panamericanos anteriores y todo el presupuesto que se tiene preparándonos para los próximos Panamericanos, ¿no? Esa es una buena. Ujú. Yo creo que es un buen tema que podríamos desarrollar justamente con más datos, ¿no? Porque ahorita así pensando y hablando en voz alta, salen dos, tres temas alrededor del IPD y de todo este asunto, pero seguramente se puede justamente rascar ahí la olla y ver qué cosa es lo que está sucediendo y por qué. Enrique, ¿vas a decir algo? Sí, no, para parafrasear a Shakira, que tiene 2 estadios nacionales esta semana que vienen, serán brutos, Justo. ciegos y sordomudos, ¿no? Ah, súper, y esta es antigua, con ese no es el nuevo disco, por si acaso ahora No, las pero mujeres ¿qué, no lloran y las cómo mujeres adaptas, facturan. No, Ahora ya no lloran, ahora aparentemente las facturan. funcionarias, no, aparentemente las funcionarias facturan, ¿no? Pero no sé si podíamos adaptar soltera también, que es un poco más difícil, ¿no? En todo caso, parece que los funcionarios pueden estar facturando, según lo que entendemos. ¿Soltero has dicho? ¿Cómo? Ya No, bueno. soltera. Vamos a Oscar Medelius para ponernos serios de nuevo. El espantoso crimen de Oscar Medelius y de Huidobro. Este, ¿De dónde viene? ¿Qué hombre para meterse en problemas toda su vida, ¿no? Porque decíamos lo de la notaría, lo de las firmas, terminó embarrado hasta acá con la reelección de Fujimori. Y bueno, no supimos mucho más de él, pero ahora con su muerte están saliendo bastante figuritas complicadas, ¿no? A su alrededor. Entre ellas Caracol, que es una joya, este, que da hasta miedo mencionar, la verdad. Es como un déjà vu de malos, de alguna manera recargados en la actual situación que estamos viviendo, ¿no? Donde el sicariato prácticamente se generaliza como método de ajuste de cuentas, que yo creo que es la principal diferencia con lo que veíamos de la criminalidad en el Perú hace algunos años. Medelius, como ya se sabe y se ha dicho mucho, era un notario de cierto renombre, ¿eh? Era un notario chalaco, fue presidente de Sport Boys, y se mete en este tema de la falsificación de firmas para la reelección. Tiene su video, por supuesto, con Montesinos. Pertenece a esa suerte de estirpe, ¿no? De parlamentarios que cayeron en desgracia, hay varios más, y que ya no se pudieron de alguna manera reintegrar, ¿no? A la vida que de repente ellos consideraban, entre comillas, merecer. Y cuando él logra, es cierto, él logra que la Suprema le anule una sentencia, él fue extraditado de Carolina Ujú. del Norte, ¿no? Y claro, según lo que me explican ya, como digo, no es fácil reintegrarte en un círculo así, y reaparece primero como abogado de empresarios mafiosos chinos o sospechosos de pertenecer a la mafia, y luego entra como el abogado de Caracol, que otro abogado también fue acribillado. Por eso la hipótesis de Caracol yo creo que tiene, digamos, bastante consistencia. Si bien Caracol ha sido sentenciado a 35 años, al parecer Medellín le había ofrecido una estrategia que lo podía sacar de la cárcel o al menos darle mejores condiciones. Y eso no se había dado. Pero claro, tienes el tema de los Aybar Cancho. Mira otros personajes, mira la reaparición, ¿no? Impresionante que los Aybar Cancho, que fueron sentenciados por el tema de tráfico de armas a la FARC, otra vez el círculo montesinista, tuvieron una condena por lavado de activos vinculada a narcotráfico que también fue anulada. Ojo, pero los Aybar Cancho parece ser se han dedicado a este tema de las canteras no metálicas, que muy probablemente tiene asociación con el tema de tráfico de terrenos, de lo cual ha salido una tercera hipótesis, ¿no? Que se habla de un ex candidato a Caraballo por Fuerza Popular que habría tenido conflictos. A mí eso no me suena, digamos, tan viable. Pero de todas maneras lo que tienes atravesado en ese caso es el tráfico de terrenos
e incluso posiblemente vinculado al narcotráfico, porque se habla de que en estas canteras gigantescas hasta podrían también funcionar laboratorios, ¿no? Entonces sí, claro, terrible este crimen. A mí me llama la atención en todo caso que los sicarios van por el lado de Huidobro, ¿no? O sea, van por el lado Ujú. Del del copiloto. copiloto, estando en Caraballo, cerca de la cantera que tenían en disputa, o más que en disputa, que había sido supuestamente invadida por los Aybarcancho. Entonces, claro, es una especie de microcosmos de la criminalidad peruana actual, ¿no? Con estos personajes que reviven del pasado, ¿no? Claro, y en la previa un poco decíamos que también este tipo de crímenes se relacionan mucho al narcotráfico, pero también los hemos visto últimamente, ¿no? Relacionados a otra cosa, al Congreso de la República, a temas que tienen que ver con Jaliwarma y el Ejecutivo, en fin, los que más han sonado últimamente, ¿no? Esta situación, claro, está relacionada o sea, desde el sicariato directamente hacia a dónde, según tú, Carlos Paredes. Mira, lamentablemente el brutal asesinato de Óscar Medellus, su socio Huidobro, y dejaron herida también a una mujer que era Ujú. gerente general de las empresas que trabajaban con ellos, lo que hace es confirmar que el sicariato ya no es algo extraordinario, es pan de todos los Mm. días. Si no, en este podcast hemos hablado cómo asesinan a Andrea Vidal, y estamos viendo todos los días que asesinan estos delincuentes en moto por cualquier cosa, ¿no? Estos videos viralizados que atacan a un colectivero que no pagó un cupo de 10 soles y lo acribillan delante de y a su pasajero también, ¿no? Quiere Claro. decir, ni siquiera la colombiana, ¿no? Porque a veces decimos nos hemos mexicanizado, nos hemos colombianizado. Bueno, los sicarios de Pablo Escobar, de los altos, de los barrios altos de Medellín, no mataban por 10 pesos, pues no, ni a colectiveros, ni a bodegueros. Eran cuitas entre narcotraficantes grandes o se metían con las fuerzas de seguridad, ¿no? O incluso puso un coche bomba, pues en un periódico, El Espectador, ¿no? Aquí estamos hablando de el crimen organizado que está tomando las calles, estos asesinos a sueldo, que sabe Dios por cuánto dinero, que no es mucho, matan a cualquiera, ¿no? Hablamos que Perú, así como se ha puesto de moda, o se había puesto de moda para la gastronomía y venían algunos personajes interesantes a hacer su tour gastronómico, hoy estamos atrayendo a estos youtubers o a estos streamers, ¿no? Famosos del mundo que tienen millones de seguidores y son extremos, a venir cómo es que se mata a la gente en Perú, porque estos videos obviamente han traspasado nuestras fronteras y más de uno de estos famosos han venido y se han internado en los barracones o en los barrios peligrosos de La Victoria. Y los chicos que son adolescentes y sicarios mostrando sus armas dicen que por $200 matan a alguien, ¿no? Eso es lo No, peligroso y Medellín, y bastante sea menos cual fuere la también. causa, Y no solamente son es- los chicos, tú cuando ves a estos youtubers que es verdad que están haciendo ese periodismo de calle que ya no se hacía acá y de pronto están entrando y logran pasearse, ves a las mamás con pistolas. Todo el mundo tiene pistolas en ciertos barrios rojos, ¿no? Sí, ahora ya. ¿Vieron ese video de ese sicario casi adolescente que le dice a la mamá, oye, no seas paradora, mamá, ya me agarraron, dale las pistolas, dale las granadas? Y la mamá se hace la loca, ¿no? Y y eso te demuestra, en fin, el lado de degradación, ¿no? Que puedes estar padeciendo como sociedad. Sí, sí, realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Así como los ministerios están enfermos, nuestra sociedad también está muy enferma, ¿no? Y esto se está registrando y termina siendo, pues eso, un punto a favor de un youtuber que ves, pero nadie está haciendo nada al respecto. Se ve que es tierra de nadie en algunos puntos y evidentemente estas personas, bueno, si tienen que matar, lo hacen en el lugar que corresponde a quien le toque matar, ¿no? Eso está Es un completamente servicio. salido de las manos. Sí, y sin Ujú. embargo, la respuesta del ministro del Interior y la respuesta del Ejecutivo, ¿cuál ha sido?
Bueno, no hay mucha respuesta, no hay estrategia. Ellos dicen que ya terminaron con el tren de Aragua en el Perú. La verdad que la calle lo desmiente, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, a pesar de que se ha incrementado considerablemente este tipo de crímenes, eh, todavía no estamos como circuló en una encuesta de una página web en el top 10 del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque se mide muertes violentas por cada 100.000 habitantes y ahí pareciera que estamos en un país relativamente poco violento, pero cuando medimos la sensación de inseguridad, que es otra manera de medir, ahí nos disparamos encima del 80 y pico %, porque todos o hemos sido víctimas o tenemos algún familiar, algún amigo, alguien cercano que lo han asaltado en las calles con motos y hoy están disparando para quitarte un celular. Es decir, Sí, en cuanto a violencia, la criminalidad está desatada, ¿no? Y lo peor es que tenemos una policía desarmada, mal formada, con un déficit corrupta, tremendo de personal y corrupta también, hay que decirlo. Eh, Mira, lamentablemente, ¿no? los suboficiales siguen teniendo este régimen laboral inhumano, 24/24, no sé si han escuchado hablar. Un suboficial de la policía Ujú. trabaja de 7 de la mañana hasta 7 de la mañana del día siguiente y descansa un día. Entonces, en buena cuenta, tenemos policías que están trabajando en horarios totalmente dañinos para su salud, pero además la otra mitad descansa. Y no es que descanse y se vaya con la familia, sino que le vende ese día su Eso. trabajo a un banco o a una empresa con el uniforme. Entonces tenemos a la mitad de los policías en la calle y la otra mitad trabajando en otra cosa con el uniforme, porque eso se ha normalizado y nadie se atreve a mover porque se levantan todos los suboficiales. Quizá la gente honrada, completa así su ingreso, ¿no? Familiar. Pero eso Ujú, está muy mal, ujú. se tiene que empezar a reformar de ahí, ¿no? Y de ahí todo lo demás que hemos hablado en este podcast también, ¿no? Enrique, vamos a ir con el tema del MEF. Tú tienes detalles, movidas, esperanza del nuevo Rápidamente, sí, ministro. no, rápidamente. Yo de una conversación con Salardi me parece que, en fin, creo que insisto, en que puede haber sido lo mejor que ha hecho Dina Boluarte tomando en cuenta que tiene 4% de popularidad y que solamente puede sobrevivir, creo yo, con dos cosas. Una es un repunte de la economía y otra, por supuesto, es el combate contra la inseguridad que estamos viendo por dónde va. Salardi lo que Ujú. señala es que, claro, de los 4.000 millones de soles que has tenido en obras por impuestos el año pasado, quiere llevarlo por lo menos a 10.000 millones. Y estás hablando, claro, de obras que hace el sector privado, que va a ser el primer interesado en que salgan bien. Tiene cosas que responden a exigencias de los gremios, como sacar adelante la ley de promoción agraria, que recordarás fue derogada y que para los agroexportadores representó un apocalipsis. Y ojo, ahorita con Trump respirándote en la nuca, imagínate si te meten aranceles a las agroexportaciones, que son el 40% de las exportaciones que van a Estados Unidos. Entonces tienes que reaccionar rápido. Y tienes Ujú. otra medida como retomar la figura en el proyecto de ley del 0% del impuesto a la renta para las zonas económicas especiales. Hablando de Chancay, Arista, su predecesor, no estaba de acuerdo. Él consideraba que ya era suficiente incentivo la ubicación como hub estratégico, pero claro, como estamos viendo, de ubicación no vive el hombre. Es decir, si vas a tener todo lo que tienes en el entorno y no vas a seguir desubicado. Entonces, hay varias cosas que yo creo que Salardi puede marcar la diferencia si de alguna manera reproduce este estilo acelerado que tenía en proinversión, ¿no? Carlos, se le da oxígeno entonces a Dina, por lo menos esta semana. Sí, yo creo que han puesto a Salari para destrabar todos estos proyectos, inyectar inversión privada, que eso es lo que realmente da trabajo y mueve la aguja de la economía. Sin embargo, yo tendría un matiz. Creo que el proyecto Olmos, que está muy ligado a la agroexportación en el norte, todavía está concesionado a Odebrecht, que ahora se llama Novo Nord, y estos señores lo que han hecho en los últimos 20 años es cobrar puntual, pero no han invertido ese dinero en el mantenimiento del reservorio. Está colmatado al 85%. Hay peligro de que esas miles de hectáreas en Olmos no tengan agua.
y ahora están a punto, con anuencia de Salardi, de renovar la concesión con Odebrecht por 15 años más. Y es bien curiosa la posición del gobernador de Lambayeque, José Luis Pérez Flores, que al principio estuvo criticando duramente a Odebrecht y ahora es su principal defensor. ¿Qué habrá pasado? De repente es el mismo método Odebrecht, ¿no? Que se está poniendo en práctica. Ya sabemos cuál es ese método. Yo creo que ahí Salardi tiene que mirar muy bien. Hay ya una propuesta de los propios empresarios agroexportadores de decir, oye, la concesión la podemos manejar nosotros de mejor manera, porque acá hay un peligro de que esto vuelva a ser y se tiene que construir una infraestructura más. Y creo que ahí tiene que tener mucho cuidado Salardi, porque si le vamos a dar a Odebrecht otra vez la concesión de Olmos, vamos a tener problemas. Y creo que hay que empezar a investigar esta curiosa modificación de actitud del gobernador de Lambayeque. Gobernador. Dicho sea de paso, quiere ser candidato presidencial, dice que va a renunciar a fin de año, en octubre. No vaya a ser que esté necesitando dinero para su campaña, ¿no? Y ya sabemos que los brasileños son muy buenos financiando campañas. Enrique, ¿algo más o nos despedimos? ¿Cómo vamos de No, tiempo? ¿21 nos minutos despedimos. exactos? No, no, o sea, ya la consultoría internacional que habíamos contratado nos había dicho que nos ciñamos a los 21 minutos y otra vez estamos siendo jalados. Pero bueno, Ok. Ya, por favor, Bueno, nos vamos a salvar vemos ese el trato. próximo sábado. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao. adiós.